conocimientos más respecto al tema que nos convoca hoy. ¿Dejamos para el final las preguntas o sí? ¿Sí? Y después los sentamos aquí a todos para responder, ¿cierto? Entonces, si dejamos ahí un tiempito para las preguntas al final a los ponentes, ¿ya? Y seguimos entonces escuchando estas presentaciones tan interesantes. Entonces, vamos a escuchar ahora la ponencia, la evaluación pasa al tablero. El decreto 1290 entre la autonomía y la incertidumbre, de la profesora Jenny Paola Quiroga Ramírez, profesora del Instituto, de la Institución Educativa Distrital Bossa Nova. ¿Ya? ¿Dónde está la profesora? La profesora Jenny Paola Quiroga es docente de básica primaria, como lo decía hace un momento, del Colegio Bossa Nova, de la Secretaría de Educación Distrital. La profesora es candidata a doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Cuauhtémoc, México, me imagino. ¿Ya? Es licenciada en Psicología y Pedagogía, magíster en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en Pedagogía y Docencia Universitaria por la Universidad de San Buenaventura, investigadora del temas del contexto educativo con influencia en el currículo, la didáctica y la formación de capital humano. Entonces, profesora Jenny, entonces vamos a escucharla con la evaluación pasa al tablero, el decreto 1290 entre la autonomía y la incertidumbre. Profesora, muchas gracias. Buenos días. Les voy a contar de dónde surgió la idea de sistematizar este proceso. Este decreto surge en el 2010, entonces tuve la experiencia de ver cómo se implementaba en un colegio privado, cómo se implementaba en un colegio rural, cómo se vive en un colegio del distrito y además cómo lo ven las estudiantes de una licenciatura donde tuve la oportunidad de ser maestra. A comienzo de este año, la coordinadora nos envió una circular. Yo soy maestra este año de niños de primero de primaria, por lo tanto, comenzando el año ellos no saben leer, les leí la circular que decía que iban a empezar la semana de evaluaciones. Y la pregunta de los niños es, ¿y qué es la evaluación? Entonces, desde ahí llegó como la duda de, caramba, realmente, ¿cómo estamos pensando la educación desde la legislación colombiana y cómo estamos aproximando a los niños a este tema? Entonces, tenemos dos perspectivas de lo que es la evaluación, frente a una que es qué y cuánto se aprendió en un tiempo. El decreto es muy claro, lo dividimos en bimestres, en trimestres, ¿sí? Y además, cómo eso viene a ser una práctica de medición continua, ¿sí? Entonces, realmente evaluamos o medimos a los niños y les damos un porcentaje de una escala del 1 al 5, del 1 al 10, de cuánto saben. Y según que nosotros decimos que tiene un 4.5 y no un 4.8 o un 4.7, o muchas veces la tomamos como en las fábricas, miramos el proceso para eliminar los productos que no nos sirven al final. Entonces, es así como en ese proceso de sistematizar toda esa experiencia que tuve frente a la implementación del decreto 1290, llegamos a pensar que en las construcciones con otros docentes de diversas instituciones, que debe ser es una herramienta para identificar falencias en cada momento del proceso, no al final, porque es que el espacio educativo necesita una construcción continua de conocimiento, no de que a uno le digan que no sabe y que tiene errores.
Entonces, aquí ya nos vamos a centrar en lo que nos habla la evaluación según la legislación colombiana, centrándonos en el decreto 1290, que fue el que se implementó a partir del 1 de enero del 2010. Entonces, esta fue una construcción que debían empezar los colegios desde el 2009, en la cual tenemos que tener en cuenta que este decreto surge como respuesta al decreto 230. Y recordemos que ese decreto fue muy controvertido por elementos en los cuales decía que los estudiantes, que las comisiones de evaluación y promoción de los colegios debían revisar los criterios de promoción de los estudiantes, pero que nunca podían excederse el 5% de la matrícula del colegio. Entonces, no se podía cambiar la evaluación final, si el niño perdía, pues perdía, pero podía ser promovido. Este decreto duró aproximadamente 10 años y el 1290 surge como respuesta porque las comunidades educativas estaban muy molestas porque se incentivaba la mediocridad. Entonces, habían promociones, habían procesos incompletos, además que el estudiante quedaba viendo logros desde tercero de primaria y llegaba a 11, pero como no era el más grave, entonces se quedaban los demás y él se graduaba. Entonces, este decreto surge como respuesta a eso. ¿Por qué más surge? Con el asunto de la calidad educativa. Y la calidad educativa es un tema que más adelante vamos a desarrollar porque la calidad en la educación pública especialmente no puede seguir siendo cobertura. Y finalmente el asunto de la deserción escolar. Entonces se necesitaba un decreto que ayudara a evitar la deserción escolar, que fue lo que hizo el 230, pero que buscara al mismo tiempo el asunto de la calidad educativa. ¿Qué ha pasado con este decreto? Bueno, este decreto nos enuncia 5 cosas que son muy importantes analizar con lupa, porque cuando nosotros leemos el decreto 230 decimos, bueno, este decreto sí es innovador, este va a durar más que el anterior, este nos da más autonomía como instituciones, pero ¿en qué nos estamos dando cuenta? Lo primero, la importancia de la evaluación en términos de resultados. La evaluación dice que es procesual, que de acuerdo al grado del niño, pero te está dando el nivel de desempeño y tiene que ser según los estándares del ministerio. Y si los cumple, sí tiene un desempeño básico. Y si no los cumple, entonces no. No hay unos puntos intermedios, no hay diferencias individuales ni contexto, nada. Lo que nos importa son los resultados. El decreto también nos está hablando fuertemente de las pruebas internacionales. Entonces, el desarrollo de pruebas internacionales tipo PISA tiene que dar resultados. La evaluación debe mostrar que el país está en términos de resultados de pruebas estandarizadas internacionales. Adicional a las pruebas estandarizadas nacionales, las que tuvimos hace 15 días, las saber, desde grado tercero, quinto, noveno y las pruebas saber de 11. Entonces, este decreto busca que la evaluación apunte a esos resultados de esas pruebas y el mismo decreto lo dice, nos habla de pruebas internacionales y la evaluación ligada a esto. Otro aspecto a tener en cuenta es cómo este decreto está atendiendo a agendas sociales y económicas. Sabemos que si tenemos buenos resultados en pruebas estandarizadas nacionales e internacionales hay mayor inversión del Banco Mundial, que tenemos mayores apoyos de entidades internacionales, que si baja el índice de calidad, entonces hay ciertas repercusiones. Es más, ¿cómo le estamos presentando a los papás de colegios públicos y privados el índice sintético de calidad? ¿Es un buen colegio el que tiene menos de cuánto? ¿Es un buen colegio el que tiene más de cuánto? ¿Es un colegio mediocre el que tiene 3 en pruebas y tenemos el DIAE, ¿no? Y todo esto viene derivado pues de la implementación de este decreto. Bueno, como decía anteriormente, también busca el aseguramiento de inversión de entidades económicas de diverso tipo. Si hay buena educación, hay más inversión, si hay mala educación, no hay más inversión. Podemos tener en cuenta los recortes que se han anunciado al presupuesto nacional. Ya no hay inversión para ciencia, ya no hay inversión para tecnología, ya tenemos problemas con Colciencias, las universidades públicas están sin financiación y la financiación que tienen es bastante reducida. Imagínense en cómo está la situación en colegios públicos y más aún, cómo están en esos colegios públicos que no son parte de las capitales del país.
¿Mm? Y todo depende de los resultados de la evaluación. Y finalmente, pues lo que se hablaba, que es una evaluación totalmente descontextualizada. Descontextualizada no solo porque es que tenemos unas minorías étnicas, sino porque el currículo no atiende esa evaluación. Nosotros seguimos en planes de estudios por materias, seguimos en estados de promoción por grados, nos hablan de ciclos, nos hablan de ejes de conocimiento y todo eso lo metemos en los colegios, pero la evaluación no atiende a ninguno de esos. La evaluación sigue siendo una forma de dar cuenta final a los papás de qué hizo o qué no hizo el estudiante al final. Después de hacer esa revisión, entonces, ya nos basamos en un punto un poquito más teórico del asunto, y es mirar cómo Álvarez Méndez define la evaluación, y dice, bueno, eso depende de la racionalidad del maestro, porque si el maestro tiene una racionalidad técnica, la evaluación es usted coger un montón de instrumentos, evaluaciones, test, lo que usted quiera, y medir, darle un puntaje a su estudiante. O una racionalidad práctica crítica, y es cómo empoderamos a los estudiantes sobre la realidad de la evaluación y cómo eso les sirve a ellos. La evaluación como una forma de él autoevaluarse y saber qué está haciendo y en qué puede mejorar, o qué no está haciendo, o qué necesitan complementar. Además que la evaluación viene un periodo de materia, de clase, y viene un periodo aparte que es la evaluación. No está dentro del sistema de aprendizaje, sino como un capítulo aparte dentro de muchos colegios donde está la semana de evaluación. O sea, la evaluación no hace parte del proceso del periodo, sino es algo aparte y adicional. Entonces, ¿qué pasó? El hecho de no trabajar con niños pequeños lo hace pensar en qué es la evaluación. Frente a eso, ¿qué experiencia se propuso? Los niños no entienden el sentido de la evaluación, no entienden qué sentido tiene un examen, no entienden qué sentido tiene ponerle un puntaje a que tome o no tome dictado, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Primero fue incluirla en un proceso de aprendizaje. En el colegio, las maestras de grado primero dijimos, transversalicemos esto. Es ridículo que un niño de primero de primaria tenga 11 cuadernos y tenga unos saberes. Entonces, de 1 a 2 vamos a ver matemáticas, guarde el cuaderno de matemáticas, saque el cuaderno de español, guarde el cuaderno de español. Eso no tiene sentido dentro de la realidad del niño, porque el niño es un todo y todos nosotros lo somos. Nosotros no vemos una cosa como matemáticas y luego otra como español, sino que nosotros estamos en un contexto que agrupa todos esos saberes. Entonces, ¿qué hicimos? Trabajamos transversalizado el currículo, decidimos un tema central y a partir de ese desglosábamos las temáticas curriculares de todas las demás asignaturas, aunque el boletín sigue saliendo por áreas, porque eso es lo que dice el decreto. ¿Listo? Entonces, cuando hicimos esa evaluación de esa manera, lo pensamos en un asunto procesual. ¿Por qué? Porque necesitábamos la participación de los papás y de los niños desde sus propias experiencias y percepciones del aprendizaje. Los niños no llegan sin saber nada, los niños saben mucho, y es más, saben de lo que escuchan a los demás hablar cuando se supone que ellos no deben escucharlos. ¿Listo? Hicimos esa evaluación como una aliada en el proceso de aprendizaje. ¿En qué sentido? En tratarla como un juego. Vamos a dar puntos, vamos a hacer concursos, como todos hicimos, todos tenemos un puntaje, entonces se vuelve un asunto en que el niño quiere jugar y por eso se interesa en aprender. Y finalmente se vuelve un acto formativo y educativo en el sentido en que se le identifica al niño el error y cómo corregirlo, no solo decirle, lo hiciste mal, toma una X y vete y te sientas. Entonces nos dimos cuenta que el asunto del aprendizaje es afectividad. Un niño que no quiere a su maestra, que no siente cierta conexión con un maestro, no va a aprender. Y es por eso que muchas veces un niño pierde el año con una maestra y al siguiente año le va excelente. Y no es porque no supiera desde el comienzo, sino porque como no hay unas relaciones afectivas ni de empatía con el adulto con el cual está llevando a cabo
proceso, pues el niño simplemente no anda. Entonces, ahí trabajamos los 3 elementos de la evaluación con los chicos, que es la autoevaluación para los niños, y pensábamos, si se desarrolla eso desde preescolar, en 11 va a verse y en la universidad va a verse más allá del puntaje. Los niños pequeños saben y qué no saben, y qué les faltó aprender, y por qué sí supieron, y qué tareas no hicieron, y por qué no lo hicieron. Entonces, el hecho de que el mismo niño se evalúe en su proceso, no por temor a la nota, no pensando en cuánto le falta para pasar, hace que él mismo reflexione en qué compromisos va a llevar para el aprendizaje. El hecho que conozca qué le evalúa el maestro, le evalúo que haga una plana, le evalúo que trabaje en clase, le evalúo que participe con los compañeros. Si el niño tiene claro en qué estamos jugando y cómo se está evaluando, el niño sabe a qué responder, ¿sí? El hecho de que hayan unos criterios que desde el maestro los socialice y se los explique a los niños desde el comienzo, hace que el aprendizaje sea significativo, porque sabe qué va a aprender o qué debe lograr. Pero si dejamos un tema y dejo una evaluación, pues no va a tener ningún sentido. Finalmente, el hecho de que los compañeritos ayuden a evaluar. Tuvimos una experiencia muy bonita, aquí ya se las muestro, que fue como proceso de evaluación del segundo periodo académico que los niños escribieran un libro sobre el cuerpo humano. Todo el periodo hablamos del cuerpo humano y sobre el lugar del niño en el mundo. Y los mismos compañeritos lo revisaban. Oye, sí, esta es tu letra. Mira, aquí te faltó colorear mejor. Ese hecho de un diálogo constructivo, sin miedo a la nota, sin miedo a la represión, hace que entre ellos también se vuelvan críticos en la forma en que se va evaluando, más allá de lo bonito y más allá del hecho de haber entregado una tarea. Entonces, el proceso de diálogo de saberes en la evaluación, el reconocer al otro con un conocimiento válido, el hecho de que el niño sienta que el profesor también le comparte experiencias de la vida, hace que haya un mejor proceso, y la evaluación debe ser transversal y el currículo debe ser transversal, y debemos empezar a pensarnos de una manera transversal más allá de las áreas. Y no es solo pensarlo y decirlo, sino hacerlo, porque es que uno puede repetir muchas veces el discurso, pero por más que lo diga, si no hace algo no se vuelve verdad, ¿sí? Entonces, la evaluación debe tener muchos elementos que desde la experiencia ha mostrado que si el docente se comunica con el estudiante y se reconoce y reconoce los errores que en su misma formación tuvo, puede cambiarlos al evaluar a un grupo de estudiantes sin importar la edad. No es que porque como son más grandes y se portan mal toca ajustarlos con evaluación cada 8 días, o prácticas de universidad donde para garantizar que lean entonces les hago quiz cada 20 días. ¿En qué estamos? ¿En el conductismo educativo o estamos realmente velando por una educación contextualizada a la realidad de nuestros estudiantes? Muchas gracias. Bueno, profesora Jenny, ha tocado usted unos puntos muy importantes de la evaluación, que ya incluso nosotros pues habíamos precisamente avanzado y coincidimos en muchos de ellos, ¿no? Muy interesante aquí pues no son puntos finales respecto a la evaluación, son más preguntas, pero que tenemos que asumir el reto porque pues aquí yo les comentaba, o sea, el Ministerio de Educación da unas directrices, pero ¿quién dice que el Ministerio de Educación está haciendo las cosas bien? ¿Ya? O sea, la profesora María Elvira decía, eso lo pide el ministerio, pero nosotros hacemos esto, y bueno, ahí cumplimos, pero lo hacemos así, como nos parece, ¿ya? O sea, y aquí pues el mismo cuestionamiento que hace la profesora Jenny en ese sentido, o sea, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cuáles son las políticas educativas que se están llevando a cabo y que en últimas todas son contradictorias, no conducen a un mejoramiento de la formación de los colombianos y seguimos cayendo pues en situaciones todavía difíciles? Por supuesto, la profesora toca un punto bien interesante que tiene que ver con el proceso de formación en la autoevaluación. ¿Ya? Ese punto es clave. Yo tengo la experiencia, soy profesor universitario, pero tengo
pues toca cumplir con una serie de cosas también de la universidad. Y tengo un componente que se llama autoevaluación. En todos mis cursos tengo un componente que se llama autoevaluación. Y mis colegas me decían, ay, eso se van a poner todos 5. Eso todos se ponen 5 y aprueban, y en fin. Y el proceso de autoevaluación y de su calificación tenía que dar con el proceso de justificación, por qué se colocaba determinada nota, en cuanto a aprendizaje y otra serie de cosas más. Y estoy hablando de la universidad. Y lo hago también con estudiantes de posgrado. ¿Ya? Lo hago también con estudiantes de posgrado. Y la sorpresa, que después le mostré a mis colegas, mire, nadie se pone 5, así como así. Nadie se pone esto. Incluso me llamó mucho la atención del carácter analítico, de esa calidad con que presentaban su reflexión y se colocaban pues un número, de acuerdo a esa escala pues que exige el sistema. ¿Ya? Entonces, sí me doy cuenta de de lo necesario que es ese proceso de dar las herramientas necesarias para la autoevaluación. O sea, me parece clave ese punto que la profesora ha tocado y que necesitamos precisamente desarrollar más. También me llamó mucho la atención que era precisamente con lo que comentaba cuando abrimos la sesión, cuando les decía de un niño de primero de primaria que los evaluaban y les ponían 1, 2, y que ahora la profesora dice, los niños no entienden qué es evaluación. Y le comentaba aquí al profesor Víctor, afortunadamente, ¿ya? Afortunadamente no entienden nada de eso, no saben cuando sacan 2, 3, 1, siguen jugando, siguen su vida, siguen lo suyo, y no entienden ese trasfondo tan terrible que subyace sobre precisamente este elemento. Creo que las observaciones que hace la profesora con relación a establecer pues la evaluación colectiva, ¿no? Es decir, donde muchas personas participan y que efectivamente es el ideal, donde haya la evaluación, la heteroevaluación, la ecoevaluación, la autoevaluación, pues eso da más aristas para comprender precisamente el desempeño pues, de nuestros estudiantes y no fijarlo como hasta el día de hoy lo tenemos y que es cierto en el sentido de que la evaluación la dejamos como un apéndice de todo el proceso y no hay proceso evaluativo, es un apéndice, es un pedacito más que queda allí, pero resulta que ese pedacito es fundamental, ¿ya? Ese pedacito le significa mucho a las familias, a las personas en general. Es evidente que si no hay un proceso, si no hay una evaluación donde no se explique a las personas, y en este caso a los niños, qué es lo que, y por qué y para qué, pues efectivamente no queda más que como una mera repetición de memoria mecánica en que ya habíamos precisamente comentado. Entonces, por supuesto, ese diálogo que ya existe, por lo menos en el colegio, y que la profesora me imagino lo ha estado motivando allá en esta institución, pues me imagino que no ha sido fácil romper esquemas, eso ya queda claro, generar nuevas formas de pensamiento menos punitivos, que pues hemos sido educados de generaciones en generaciones en el ámbito de ser punitivos, de descalificar al otro, de no reconocerle al otro, de no ponerle un reconocimiento. Recordemos, no mucho tiempo atrás, y todavía existen profesores que dicen en la universidad, usted tiene 3, yo como profesor tengo 4, y el que escribió el libro o el que hizo tiene 5. O sea, unas cosas que yo no sé de dónde salen, o sea, una locura, una cosa asombrosa. Pero bueno, esas cosas uno las escucha y uno dice, pero ¿esto de dónde sale? Nadie tiene 5 en el salón, todos son 4, son 3, todos son mediocres, pues, nadie sirve acá, ¿ya? Y es el profesor, y es el que está formando personas. Entonces, pues, hombre, ¿qué se está haciendo, ¿no? en este sentido? Muy interesante, pues, profesora, me imagino que más preguntas habrán, ¿ya? Ahora cuando tengamos, pues, nuestra respectiva sesión. Entonces, ahora invitamos al profesor Oscar Iván Duitama Adame, ¿cierto? Duitama, como lo pronuncié, como la ciudad. Bueno, profesor Oscar Iván Duitama Adame. El profesor nos va a proponer un tema, un título de su ponencia, que es las tareas
y los exámenes, estrategias de calificación que limitan procesos de evaluación. Es decir, ahí venimos al otro problema grande de esa tareitis y esa montaña de tareas que se le deja a los niños, o si más bien no dejarles nada, y todo ese debate que me imagino está alrededor de la tarea y que el profesor Oscar Iván nos comentará. El profesor Oscar Iván es licenciado en Química de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, graduado con tesis meritoria en la especialización en Evaluación Educativa de la Universidad Santo Tomás. Es magíster en docencia de la Universidad de La Salle. Se ha desempeñado en docencia en el nivel de educación secundaria y en educación superior en el Seminario de Evaluación y Competencias en Educación Superior con estudiantes de especialización en la Universidad de Santo Tomás. Ha participado como constructor de ítems para pruebas saber en el área de ciencias naturales en los grados quinto, noveno y undécimo. Ha sido ponente en diferentes eventos de carácter nacional e internacional, tanto en México como en Estados Unidos, y ha realizado trabajos relacionados con evaluación de la docencia. Entonces, profesor Oscar Iván, excelente, muchas gracias por estar acá con nosotros compartiendo su recorrido académico, sus investigaciones. Entonces, profesor, adelante. Muchas gracias a usted por la invitación, a ustedes por asistir a este encuentro. Y como lo explicaba el profesor Darío, mi ponencia, estos minutos que voy a tomarme, gira en torno a dos palabras que escuchamos comúnmente en la escuela: tareas y exámenes. Tareas y exámenes. Antes de dar recorrido a las ideas que quiero comentarles, los invito a observar esta pequeña diapositiva, en la cual pues uno trata de resumir más o menos lo que es un proceso educativo estándar, ¿no? Empezamos explicando un tema, puede ser con ideas previas o no, pero la explicación de un tema. Asignamos una serie de ejercicios de práctica, de tareas, de consultas, pasamos a la evaluación de lo explicado y lo consultado, y ahí hay una pequeña desviación, ¿no? ¿Usted aprobó la evaluación? Sí, está preparado para el siguiente tema. No, haga un refuerzo, haga una recuperación y vaya al siguiente tema. Y es lineal. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir currículos, tenemos que cumplir contenidos, porque la malla curricular se tiene que ver toda, porque tenemos que preparar a los niños para la prueba saber. Variantes hay muchas. Sin importar el contexto en el cual nosotros apliquemos la terminología de evaluación, es un término que genera bastantes tensiones, tanto en el evaluado como en el evaluador. Esta ponencia girará en torno entonces al evaluador en la escuela, que es el docente, evaluador por naturaleza, y a las responsabilidades que tiene sobre su proceso. Aquí tengamos en cuenta que el docente no solamente es evaluador, sino también puede ser evaluado dentro de las escuelas. Y ahí, en ese cambio de evaluador a evaluado, cambia el concepto de evaluación que tiene el docente. No es lo mismo el docente que habla de la evaluación cuando él es quien evalúa a sus estudiantes, al mismo docente que habla sobre la evaluación cuando él es el evaluado. Ejemplos nos sobran, hay muchas referencias en las cuales nos damos cuenta que los docentes manifestamos que la evaluación de los docentes es imparcial, punitiva, responde a la rendición de cuentas, si le caigo bien al rector, mucho menos si los niños las hacen, porque los niños lo que hacen es tomar revancha en esos escenarios de evaluación, ¿sí? El profe me puso mala nota, él me va a poner, yo le voy a poner mala nota a él. Entonces es importante hacer claridad sobre eso para poder entender lo que queremos presentar. Bueno, la evaluación es un componente esencial de la educación, ¿no? Y aquí pues me adhiero a lo que han presentado anteriores ponentes, y es que no podemos seguir viendo la evaluación solamente como una parte de la misma, como la expresión que utilizaba la profesora, la semana de evaluación, ¿sí? Entonces es bastante dañino ese término, esa concepción, ese imaginario que se ha venido dando, ¿no? Pero esto no es culpa de los docentes, no es culpa de los padres, de los estudiantes, sino es parte de un sistema en el cual estamos inmersos y en el cual a los maestros también se les impone de una forma u otra que desarrollen ese tipo de estrategias. La pregunta es, ¿por qué en realidad no se evalúa o por qué yo considero que no se evalúa? Los maestros siempre están delimitados en su accionar por varias variables. La primera, el número de estudiantes.
No es lo mismo que un maestro trabaje con un grupo de 15 estudiantes al maestro que, como mencionaban en ejemplos anteriores, tiene grupos de 40, 45 estudiantes. Esto implica que el maestro tenga que hacer transformaciones o adaptaciones de orden metodológico, de orden disciplinar, y eso también implica que cambiemos nuestra concepción de evaluación. No va a ser igual si yo evalúo a 15 niños en una educación personalizada si tengo que evaluar a 40 estudiantes. Es muy, muy complicado eso. Asimismo, la siguiente variable que entra a jugar es la cantidad de estudiantes que al final de las evaluaciones aprueban o desaprueban su materia, ¿cierto? Porque en las instituciones educativas, cuando un maestro tiene 100% de aprobación, el imaginario es, uy, qué maestro tan relajado, no es exigente, los estudiantes se lo pasan por la galleta. Pero cuando un estudiante tiene un porcentaje de aprobación bastante bajo, uy, él es el maestro exigente, a él sí le corren, sus evaluaciones son muy difíciles. ¿Listo? Y esto genera una falsa expectativa sobre lo que es exigencia de los docentes, ¿no? Entonces, normalmente, y lo digo con todo respeto porque soy profesor de química, se ve al profesor de química, al de física, al de matemáticas como los cocos a los que nadie les pasa, y dejamos de lado materias tan importantes como las artes, la filosofía, las ciencias sociales, que es un imaginario que, como nos mencionaban en la ponencia antes del café, está tomando tanta fuerza en lo que hoy en día vemos en las pruebas de evaluación censal, donde la filosofía y todo eso se está dejando de lado únicamente para evaluar la matemática, las ciencias naturales y el español. Ahora bien, asimismo, un padre de familia cuando llega a pedir un reporte sobre su hijo, lo primero que le va a decir es que muéstreme las notas. Y entre más notas tenga un profesor, mejor va a ser el criterio con el que le diga, mire, es que su hijo no hizo X y Y actividades. Si yo tengo como profesor 11, 12 notas, puedo dar cuenta de que en realidad yo como maestro sí trabajé, pero que su hijo no fue el que hizo, fue el que no hizo, perdón. Y entonces ahí es cuando reducimos la evaluación a la calificación. Pensamos que evaluar significa solamente calificar y calificar y calificar actividades, cuando evaluar implica entrar en diálogo con el evaluado, ¿no? Hacer énfasis en cuáles son sus fortalezas, exaltarlas, porque lastimosamente en la escuela decimos, usted no sabe, usted no. Pocas veces le decimos, oiga, usted hace muy bien esto, o felicitaciones porque usted trabaja muy bien estas cosas. De pronto le falta un poco acá, pero puede mejorarlo. Nos limitamos a decirle, no, usted no sabe, usted no hace. Además de contextualizar al estudiante, al evaluado, de las falencias que tiene y de su nivel con respecto a sus compañeros y a lo que se espera de él, al progreso. La palabra progreso creo que es bastante importante dentro del ámbito evaluativo, ¿no? Ya lo mostraron en una diapositiva, ¿no? Santos Guerra menciona que si evaluamos un elefante por su capacidad de trepar árboles, lo estamos condenando al fracaso desde el principio. Y esta es una frase que pues, puede ser tomada desde varios ámbitos, porque hay personas que piensan que entonces vamos a tener que diseñar evaluaciones para 8 millones de niños, porque hay 8 millones de realidades diferentes, o que en el salón tenemos que hacer 40 evaluaciones porque hay 40 formas diferentes de pensar. Y no, eso es reduccionista. Podemos trabajar por macroproyectos, integrar las áreas del conocimiento. En la universidad siempre nos dicen, no trabaje solo, trabaje en red, usted a qué red pertenece el conocimiento. Pero en la escuela vemos que el profesor de matemáticas, el de sociales, el de artes son islas independientes, donde no se integran los saberes. ¿Por qué no explicar la biología desde, no sé, realizar caricaturas en forma artística con textos descriptivos en inglés donde el niño explique el funcionamiento de los órganos a través de mediaciones tecnológicas, donde a partir de ese macroproyecto podamos evaluar desde diferentes ámbitos la tecnología, el dominio de una segunda lengua, el conocimiento en ciencias naturales, la capacidad artística? ¿Por qué solamente nos limitamos al examen en biología? Bien, y esto lleva a frases en que escuchamos normalmente en la escuela, ¿no? Entonces el docente normalmente dice, si usted no cambia va a perder el año, tiene que mejorar, ¿cierto? Usted no hace tareas. Y entonces yo pregunto, ¿estamos los docentes cómodos? ¿Estamos en una zona de confort con este sistema de evaluación? Claro que sí, porque esta zona de confort es evidente cuando nosotros, los maestros, a lo largo de los años, estandarizamos nuestras propias evaluaciones, estandarizamos nuestras propias prácticas. Cuando yo hablo con mis estudiantes de posgrado, ellos normalmente, uno dice, normalmente tengo 10 años de experiencia laboral. Alguien me dijo alguna vez, no, profe, yo tengo 1 año de experiencia laboral y 9 de repetición, porque
considero que la práctica que hice mi primer año fue tan exitosa que la he venido repitiendo año tras año. A veces olvidamos evaluar los contextos de nuestros estudiantes. Entonces, poco a poco los docentes vamos entrando en esa zona de confort en la cual estandarizamos nuestros instrumentos de evaluación y simplemente les vamos cambiando la fecha y el curso año tras año. Lo digo con conocimiento de causa porque, pues, como explicó el profesor Darío, soy profesor en institución educativa de educación secundaria y pues a nivel de la universidad. Entonces, vamos a hablar un poco de las 3 estrategias que se plantean para la evaluación o la calificación, mejor dicho. Exámenes, tareas o actividades para la casa y trabajo en clase. Básicamente son las 3 aristas bajo las cuales nosotros vamos a trabajar, ¿listo? Cuando hablamos de exámenes, hablamos de aquella categoría que agrupa todas aquellas pruebas, test, quizzes, que nuevamente, insisto, lastimosamente dentro del imaginario educativo se les llama evaluaciones, como si la evaluación fuera un punto y no más. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a cambiar esa concepción de evaluación y sacarla del punto de que simplemente es un instrumento de lápiz y papel. Acabar con las semanas de evaluación. ¿Listo? Bien. Hay diferentes tipos de exámenes. Hay muchas formas de examinar. ¿Listo? La mayoría de ellos surgen del ingenio o de la falta de ingenio que tenemos los docentes cuando alguna situación sale de nuestro control. ¿Cuántas veces nosotros mismos como estudiantes no escuchamos, se callan, no hago quiz? Hagan silencio, guarden una hoja. ¿Sí? Y entonces estos quizzes, como lo mencionaba la profesora anteriormente, cada 15 días quiz, simplemente para dar cuenta de que el niño está aprendiendo. ¿Listo? Entonces, estos exámenes hacen su aparición en cualquier momento de la clase, se pueden dar al inicio como al final, se justifican, como digo, a partir del hecho de que los docentes consideran que con ellos se puede saber si el estudiante aprendió o no aprendió. Estos quizzes tienen, cuantitativamente hablando, un porcentaje muy pequeño en la asignación final de la nota, pero cuando los sumamos dan un gran porcentaje de la misma, ¿no? Porque siempre son varios en el periodo. Y en su estructura suelen ser cortos. El hecho de que no sean preparados no permite que los maestros pues, puedan dar 5, 6, 7 preguntas, ¿no? Normalmente son de 2 o 3, y además porque el tiempo para responderlos pues, casi siempre oscila entre los 5 o 10 minutos de clase. ¿Listo? Esto es y lastimosamente lo digo, una arma muy efectiva para el docente, porque logra mantener la disciplina y otros factores que le ayudan a mantener su práctica educativa. Pero en términos estadísticos para el docente es muy malo, porque un quiz de 2 preguntas, 50 o 100% de posibilidad de pasarlo. Si es de 3 preguntas, 30, 60 o 100% de posibilidad de pasarlo. Entonces, esto ya genera un impacto bastante fuerte en la parte de la evaluación. Ahora bien, tengamos en cuenta que no podemos colocar un quiz de 10 preguntas, porque ¿cuándo califica un docente eso? ¿Cuándo corrige? Ok, tiene tiempo. Pregunta, ¿cuándo retroalimenta? ¿Cuándo? Simplemente retroalimentar es entregar, tome 5, tome 3, siguiente tema. Muy bien. Ahora bien, existe un eufemismo sobre el papel de la memoria en los procesos de formación y de evaluación, ¿sí? Uno le pregunta a un docente y ellos dicen que la memoria no es fundamental, que nosotros no evaluamos por memoria, ¿sí? Que nosotros evaluamos habilidades, competencias, destrezas, etcétera, 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 pero normalmente cuando vemos semanas de evaluación, observamos lo que vemos en la diapositiva. Todo el mundo quieto, callados, filas perfectas, nada en el tablero, perdón, nada en el tablero, no, nada en el puesto, escasamente papel y lápiz. Recortamos el acceso que tienen los estudiantes a la información. Entonces yo pregunto, ¿eso no es memoria? Eso es memoria, 100% memorístico. ¿Listo? Entonces yo quiero dejarles 2 interrogantes así en el aire. La primera es, ¿por qué el interés de que no haya ningún tipo de fuente de información a la que los estudiantes tengan acceso en el momento de resolver un examen? Y la segunda, ¿no debería buscar la educación que los individuos, más allá de repetir de memoria, ¿sí?, un conocimiento declarativo de información muchas veces descontextualizada a gusto de sus docentes, puedan usar, interpretar, debatir dicha información, de tal manera que puedan, ojalá, construir conocimiento y resolver problemas de su cotidianidad? ¿Listo? Entonces yo pregunto, ¿por qué los exámenes siguen siendo de esa manera como lo vemos en la presentación? Pues explicaciones hay muchas, ¿no? La primera puede ser que, como nos expresaba la profesora de la ponencia anterior, tenemos que responder a evaluaciones de tipo censal.
Tenemos que dar respuesta a los progresos en calidad educativa. Calidad educativa ahí está en diferentes ámbitos. El primero, cobertura. Se piensa que hay gran calidad porque hay gran cobertura. Y a veces no nos damos cuenta que en un salón hay hacinamiento, no hay materiales para trabajar, pero lo importante es que todos los niños están en la escuela, pero no sabemos la calidad que hay detrás de esa cobertura. En segundo lugar, la estratificación de la calidad educativa con base en los resultados de las pruebas. Entonces, yo tengo a mi hijo en un colegio A+, de categoría A+, y por eso garantizo que tengo una buena calidad educativa. Entonces, como hay niños de 2, de 3, de 1, de 5, también hay colegios de 1, de 3, de 2, de 5, y a nivel privado, pues nosotros sabemos que esos resultados permiten el incremento, ¿no?, en los porcentajes del costo de la matrícula. Igualmente, otra problemática que hay es que le estamos dando una mayor importancia al instrumento de evaluación que a la propia evaluación. Y entonces uno va por los colegios y uno escucha, ¿cómo evalúan acá? Evaluamos por pruebas tipo ICFES. Yo hasta ahora no conozco la primera prueba tipo ICFES. Yo no conozco en la bibliografía construcción de conocimiento sobre pruebas tipo ICFES. Yo conozco pruebas de teoría de respuesta al ítem con ítems tipo 1 de selección múltiple con única respuesta. Y entonces en las instituciones educativas lo que queremos hacer es emular esas pruebas, ¿cierto? Como si construir una pregunta de una prueba ICFES fuera muy simple. Entonces, a veces no tenemos en cuenta lo que tiene la imagen, ¿sí? Para construir una prueba de estas se requiere seguir una serie de pasos. Yo no estoy diciendo que esta sea la mejor forma de evaluar, no. ¿Las evaluaciones tipo ICFES o las evaluaciones censales son la única fuente de información? No, pero son una buena fuente de información. No podemos sesgarnos únicamente a la información que nos da el ICFES a través de sus pruebas. Tenemos que poder buscar otros instrumentos de evaluación que nos permitan dar cuenta de dicha calidad educativa. Ahora bien, ¿cuál es el problema con esto de las pruebas tipo ICFES en los colegios? Lastimosamente, y nuevamente doy fe, y es que a veces ni siquiera construimos nuestras pruebas los docentes. Nos dedicamos a buscar en internet preguntas liberadas por el ICFES, por ejemplo, que eso les va a ayudar a los muchachos y les va a entrenar para el ICFES. O vamos a la parte de atrás del libro, vamos a la miscelánea, para dar un ejemplo con todo el respeto del mundo, vamos a la parte de las misceláneas de Baldor y saco 4 o 5 ejercicios y los pongo como evaluación. ¿Y dónde está el estudio del contexto de mis estudiantes, de las características de ellos? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué más se puede sumar a lo que yo he dicho? Que lastimosamente esta mal llamada evaluación o calificación, sus resultados solo se enfocan hacia los estudiantes. Pocas veces tienen en cuenta que la evaluación es una herramienta dialógica valiosísima para la reflexión de la práctica pedagógica de los maestros, que ya no lo habían mencionado en presentaciones anteriores. Bien. En segundo lugar, vamos a hablar sobre las tareas. Las tareas están presentes desde que entramos a nuestra vida escolar, ¿sí? Desde el primer día de clase nosotros tenemos tareas. Entonces, los que son aquí padres o los que tengan niños pequeños podrán ver en la diapositiva las tareas que le ponen a nuestros hijos. Desarrollo de habilidades y todo eso. ¿Qué pasa con un niño cuando llega del jardín? Quiere hacer sus tareas, es creativo, le pone imaginación, pongámosle más color, hagamos esto, hagamos lo otro, ¿cierto? Lastimosamente, con el paso del tiempo, ¿en qué terminan las tareas? Resuelva. Y entre más ejercicios yo le ponga, mucho mejor, ¿cierto? Entonces, lastimosamente, la tareitis que nos mencionaba el profesor Darío, pues se toma en las instituciones educativas. Y es un argumento más que fuerte de los docentes para sustentar sus juicios valorativos. Es que su hijo no hace tareas, ¿cierto? Entonces, a lo largo de mis años de trabajo con otros compañeros y de lecturas, pues yo me puedo tomar el atrevimiento de categorizar las tareas o los trabajos de la casa en 3 categorías. La primera son aquellas tareas de consulta, ¿no? Entonces, investigue qué, busque, consultar sobre, y esa naturaleza busca en teoría que los estudiantes indaguen sobre información que no conocen para poder preparar la clase siguiente. En principio es una muy buena estrategia, pero tenemos un problema hoy en día, y es que con la modernidad
nosotros sabemos que los estudiantes tienen acceso a la información de primera mano y el problema está en que los estudiantes no filtran la información. No sabemos cuáles son las fuentes o las referencias que ellos utilizan para poder brindar esa información, sumado al hecho de que ellos se limitan a copiar y pegar. ¿Sí? Rápidamente, algún profesor de sociales puso a consultar a los estudiantes, hablando de órbitas lunares, sobre el lado oscuro de la luna y por qué se generaba, y un estudiante le salió con que el lado oscuro de la luna era la segunda entrega de la película Transformers, tal cual, buscaba un orientador. Entonces, los estudiantes pocas veces se toman el trabajo de filtrar esa información y pues no estamos generando ningún tipo de conocimiento. ¿Listo? Ahora bien, en segundo lugar, vamos a encontrar aquellas tareas que son de orden complementario, en las cuales pues por diferentes motivos los docentes no terminamos una temática, pero como tenemos unas temáticas en cola, entonces consulte o complemente lo que faltó, ¿cierto? ¿Quién garantiza que esa información va a ser valedera? Es muy complicado. Y lo peor que podemos hacer es cuando además dentro del examen incluimos preguntas de la tarea. Porque imagínense un estudiante que no haga tarea, entonces pierde por el lado de la tarea y pierde por el lado del examen. Y la última es la que tenemos en la diapositiva, que son las preguntas de ejercitación, ¿no? Las tareas de ejercitación, en las cuales creemos que con 15, 20, 30, 40 ejercicios que el estudiante repita, va a aprender. No sé hasta qué punto eso se pueda llegar a dar de forma adecuada, ¿no? Entonces, por todo lo anterior que les he mencionado, se puede concluir que las tareas como estrategias de evaluación se reducen al cumplimiento de las mismas, sin analizar de fondo el cumplimiento de si en verdad están los estudiantes teniendo un avance o no con respecto a los aprendizajes. Otra cosa que quería resaltar es, ¿cuándo un profesor puede calificar todo esto? Nunca, créanme que nunca. ¿Listo? Perrenoud nos habla sobre cómo nosotros podemos construir el éxito o el fracaso escolar, específicamente con la parte de las tareas, y nos dice que del mismo modo el carácter repetitivo de las tareas escolares no contribuye a incrementar el interés sobre las mismas. ¿Listo? Además que los estudiantes se copian, ¿no? Ahí en la diapositiva, esa es una foto tomada del celular de un estudiante de donde yo trabajo, donde ellos se mandan las tareas por redes sociales sin ningún tipo de problema. El trabajo en clase. El trabajo en clase yo creo que es la herramienta más maravillosa que hay porque los docentes podemos tener conciencia de qué están haciendo nuestros estudiantes y a su vez los estudiantes pueden contar con nosotros. Se supone que somos guías, ¿no? En la construcción del conocimiento. No podemos tener en cuenta lo que nos mencionaban en la presentación sobre aquí está el estudiante, yo simplemente derramo conocimiento. Nosotros somos guías en la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes. Pero el trabajo en clase no he entendido como está aquí a mano izquierda de ustedes, ¿no? Estudiantes separados, islas, sin interacción entre ellos, donde el docente está en la parte jerárquica dando instrucciones. No, el trabajo en clase tiene que ir enfocado hacia lo que vemos a la derecha, el trabajo participativo, el trabajo colaborativo. Insisto, en la universidad nos dicen trabajemos en red, ¿por qué no ponemos a los niños a trabajar en red? Que la maestra, el maestro esté involucrado directamente. No es fácil, evidentemente no lo es. Ludoevaluación. La lúdica en la evaluación, pero la lúdica bien vista, no vista como el juego y la recocha. La ludoevaluación tiene que ser parte esencial de los componentes del componente de evaluación, que la evaluación no sea el coco que el estudiante le tiene miedo, sino que disfrute. Hay en la presentación que tienen ustedes una pequeña muestra, ¿no? Hay juegos que se pueden adaptar al currículo, ahí hay un juego de adivina quién, donde los estudiantes a través del juego pueden trabajar propiedades periódicas de los elementos. ¿Sí? Entonces, para terminar, el propósito de estas palabras que acabo de mencionarles es que pues, los docentes propongan el diseño de actividades que incentiven la ludoevaluación, como ya les había dicho, dejando de lado el carácter punitivo de la misma, invitar a los directivos docentes de las instituciones educativas que fomenten el carácter reflexivo de la evaluación, no solo como instrumento de castigo para el estudiante, sino como instrumento de análisis de la práctica de los docentes. Y por último, que los padres de familia y estudiantes entiendan que la educación es una corresponsabilidad, no se limita únicamente al accionar de los docentes y que la evaluación es el mecanismo a través del cual nos pueden dar a conocer el progreso, el análisis, las deficiencias y obviamente algo importante de la evaluación, proponer alternativas de mejoramiento si hay lugar a ellas, para de esta manera mejorar los procesos de calidad de la evaluación. No esperar hasta el final a que yo tenga que calcular cuánto me tengo que poner en la autoevaluación
para saber con cuánto puedo llegar a pasar mi materia. Muchísimas gracias. Bueno, profesor Oscar Iván, muchas gracias por la reflexión. Aquí pues en realidad seguimos ampliando el diapasón de análisis del tema que nos convoca hoy y hoy en la ponencia del profesor pues tocó un punto bien importante que tiene que ver con las tareas, ¿ya? Con las tareas, los exámenes y diferentes aspectos relacionados con el tema. Y también algunas propuestas de alternativa para llevar a cabo pues un proceso de evaluación distinto, que no quiere decir que sea la panacea, pero son alternativas para llegar precisamente a un mejor entendimiento de estos procesos de evaluación. Y sí, es cierto, o sea, la reflexión que hace el profesor respecto a esa pregunta que se hace, ¿están satisfechos los docentes con ese sistema de evaluación que estableció el decreto? Bueno, esa es una pregunta abierta, si en realidad están satisfechos con ese sistema. Creería en algún momento con el profesor que tal vez sí estarían, y comentaba al comienzo de que evaluar 40 niños a evaluar 15, pues la diferencia es bastante marcada. Y yo creo que más de uno de nosotros pasamos por esas pruebas sorpresa llamadas quiz, ¿ya? O sea, una acción que pues siempre va a estar como incomprendida, ¿y eso para qué? ¿Ya? ¿Y qué sentido tiene? Y pues claro, ahí lo que sí queda evidente es pues un cierto carácter punitivo en este sentido. El profesor también llama la atención sobre comprender la evaluación como un proceso de retroalimentación, ¿ya? Que ya incluso había sido también formulado por una ponencia anterior. Y también estoy de acuerdo con el profesor que estas pruebas censales, ICFES, Saber, PISA, pues en realidad tienen un carácter un poco, llamarles un carácter en alguna medida perverso en el sentido de la estratificación, ¿ya? De las instituciones. Una estratificación pues que en realidad genera más fraude, más sentimientos de que no se están haciendo las cosas bien o alguna cosa de esta naturaleza. Cada vez que salen los resultados de las pruebas PISA es un periodo de látigo entre todos los colombianos. Todos nos estamos latigando cada vez que llegan esas pruebas y a buscar culpables. No, el culpable es el profesor. No, el culpable, el profesor dice, no, el culpable son los estudiantes que no estudian. Ah, no, ya después de los estudiantes, no, el culpable es la casa. No, ahí se busca, no, pero eso sí, rara vez se menciona las políticas educativas como culpables de todo esto, ¿ya? Y en ese periodo cada vez, no, ya subimos del puesto 56 al puesto 54, no, esto está muy bueno, el presidente Uribe dijo, no, mire esto cómo va, ay, por Dios, y sale el otro presidente echándole pestes, es que mi gobierno sí salieron mejor preparados, ay, Dios mío, o sea, unas cosas absurdas y asombrosas que precisamente vemos en este sentido. Además, pues todos sabemos que históricamente la cartera de educación, como se le conoce, el Ministerio de Educación, no ha sido la prioridad para los gobiernos de turno a lo largo del siglo XX y ahora también, ¿ya? Tuvimos una época en que en menos de 5 años tuvimos 35 ministros de educación. En menos de 5 años, 35 ministros de educación. Para que entendamos, o sea, la percepción que se ha tenido sobre ese elemento. Por supuesto, también, pues como estaba comentando, esas pruebas censales, pues sí, no dejan de ser como más que una fuente de información. Muy interesante, pero lastimosamente no es una fuente de información, se convierte en un elemento también de castigo a instituciones o de apremio para poder cobrar más en las matrículas, Igual, este asunto de las tareas que toca el profesor, pues muy importante, pero se le olvidó también un pedacito que yo creo que el profesor pues lo sabe y ustedes todos lo saben, y es esa solicitud que hacen los padres de familia, es que usted no le deja tareas a mi hijo, y como usted no le deja tareas a mi hijo,
ese colegio no sirve para nada, ese profesor no hace nada, ¿ya? Eso no hay. Y el padre también quiere ver a su hijo ahí clavado en la casa haciendo tareas, ¿ya? Y 10, no he hecho el número de tareas que sea. Y la institución educativa, pues para tener contentos a los padres de que están haciendo algo, sobre todo el colegio privado, pues que lo he visto allí muy marcado, pues la institución educativa pues también tiene que mostrarle a los padres, mire todo lo que hacemos, mire tareas. Entonces el padre, como le toca sentarse con su hijo a hacer las tareas, ahí es cuando refunfuña. No, pero dejen las tareas a los niños, no a mí. Y se la dejan es a los padres. Y efectivamente, si los niños no elaboran esas tareas con los padres, nunca las terminan. Y son tareas de nunca terminar, asombroso. Pero es un círculo ahí terrible en el que estamos, ¿cierto? Incluso he escuchado a padres de familia que se acercan, por ejemplo, a la profesora y le dice a la profesora, si este niño no viene con las tareas hechas, eso no importa, regáñelo, péguele, tiene toda mi autorización para que usted haga lo del niño lo que quiera. O sea, lo he escuchado, ¿ya? Haga eso. Y no, pero ¿cómo? O sea, unas cosas ahí terribles alrededor de la tarea y también a veces tareas que también sin significado. O sea, una cantidad de labores, una cantidad de cosas que quedan totalmente incomprensibles y, por supuesto, se convierte en el tema de aburrimiento de los niños. A los niños no hay que hacer tarea, otra vez tarea y otra vez tarea, y se convierte pues es en un agobio constante hacer estas tareas. Eso es un elemento que pues precisamente pues tenemos que revisar y tenemos que mirar en el contexto de la educación colombiana. Y por supuesto, yo estoy de acuerdo que la tarea definitivamente no incrementa necesariamente la preparación de los niños y su conocimiento en general. Muy interesante la propuesta que deja el profesor ahí sobre la mesa y que hace parte de eso, pues habría que mirarlo un poco más sobre la ludoevaluación, ¿ya? La ludoevaluación. Bueno, ¿en qué consiste esto? Si es solamente evaluar para quitar el miedo a la evaluación o para verla desde qué punto de vista, creería que ese sería pues un elemento nuevo a tener en cuenta en qué consiste esto de la ludoevaluación. Pero por supuesto el profesor nos deja aquí elementos de reflexión y elementos de análisis también bastante interesantes. Entonces seguimos ahora con un grupo de profesores, estudiantes, ya futuros profesores, ¿ya? Estudiantes que nos ellos mismos se van a presentar. Ya les doy la palabra para que ellos mismos se presenten. Ellos van a presentarnos un tema que se llama Estrategias de trabajo en el aula para la evaluación formativa, Seminario Literatura y Educación del Departamento de Literatura de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, pues bueno, vamos a ver en este proceso estrategias de trabajo en el aula, pues entonces está dirigido al medio escolar, ya no está dirigido al medio universitario, ¿cierto? Según lo que entiendo. Y pues bueno, les doy a ustedes la palabra para que… Bueno, primero le doy la palabra al profesor Enrique, del Departamento de Literatura, que se va a encargar de presentar a los muchachos. Buenos días. Primero, pues, muchas gracias por el espacio y por abordar este tema tan importante en la educación. Bueno, la intención es que en el Departamento de Literatura hay un seminario que se llama Literatura y Educación y nos interesan mucho estos temas. Pero el seminario es teórico-práctico, luego los estudiantes de literatura de la carrera interactúan con profesores de educación media, van a las instituciones y allí a partir de un proyecto que se construye entre todos y por grupos, pues se hacen esas propuestas y ese trabajo y ese tipo de experiencias. Y la evaluación forma parte central de estos proyectos. Hoy lo que queremos presentarles como algunas experiencias que ellos han encontrado y algunas maneras, formas distintas, como lo decía el profesor, de evaluar, ¿sí? Distintas a lo tradicional. Y obviamente uno se encuentra con sorpresas gratísimas. Este seminario lleva ya mucho tiempo que se ha realizado en el departamento. Y realmente es sorprendente cómo los estudiantes responden si se les plantean alternativas, o sea, modos distintos de evaluar.
incluimos obviamente también algún tipo de evaluación tipo ICFES, pero pues es solamente un elemento. El otro elemento es el de jugar con el lenguaje, el de comprender con el lenguaje, el de escribir. La escritura forma parte central también de ese modo de evaluación. La escritura creo que es la que nos permite realmente comprender la perspectiva de quien está leyendo. Es una manera muy interesante de evaluar, de ver a qué nivel de logro, hasta qué nivel alcanzan los estudiantes en la comprensión, en la crítica. Entonces, pues queremos presentarles esas experiencias y pues que sean los mismos estudiantes que lo hagan. Buenas tardes. Como decía el profe, somos estudiantes de la carrera de estudios literarios y estamos adelantando a través de la pasantía de literatura y educación diferentes propuestas nuevas, o bueno, no tan nuevas, pero sí por lo menos alternativas para la evaluación en los diferentes proyectos que estamos desarrollando. Mi compañero Luis y yo estamos ahorita desarrollando un proyecto en la escuela o en el colegio distrital María Montessori. Y nos tocó la tarea, por gusto obviamente, de trabajar en el área de matemáticas, porque se encontró una problemática referente a la lectura en esta área. Básicamente los chicos podían y conocían muy bien algunos conceptos matemáticos básicos porque estamos trabajando en séptimo, pero no sabían aplicar estos conceptos ni estas fórmulas matemáticas cuando leían un texto. Como sabemos, últimamente las pruebas ICFES están planteadas sobre el interpretar y sobre el saber hacer más que sobre los contenidos. Entonces los chicos cuando se enfrentaban a una lectura textual no podían interpretar esta lectura correctamente para desarrollar sus operaciones matemáticas y llegar a una finalidad de un objetivo pues cumplida satisfactoriamente desde el punto de vista matemático. Cuando nos enfrentamos a esta problemática para hacer esta interacción entre matemáticas y literatura, lo primero que nos preguntamos era pues básicamente cómo abordarlo. Y desde ese punto de vista hemos tratado de trabajar más con concepciones filosóficas que pedagógicas, aunque obviamente las pedagógicas no pueden faltar. En este sentido hemos entendido la matemática también como un lenguaje. Sabemos que habitamos en diferentes lenguajes en el mundo y estamos construidos de discursos. Cuando leemos algo, un texto, no estamos simplemente leyendo e interpretando el sistema de signos del lenguaje y del texto, sino que ahí está incluido los sistemas ideológicos, los sistemas matemáticos, los sistemas filosóficos, etc. Entonces, desde esta perspectiva, llegamos a la conclusión con mi compañero Luis de que la única forma de lograr que los estudiantes pudieran tener un objetivo feliz en sus procesos matemáticos era entender el proceso del estudiante, el texto y el profesor como un acto vital. Es decir, naturalmente seguir dejando los contenidos de lado, no estamos poniendo contenidos matemáticos específicos, simplemente estamos trabajando con textos, y no solamente con textos de lenguaje escrito, sino también con textos con lectura de imágenes, lecturas de sonido, de audio y lecturas de video. En este sentido, y teniendo en cuenta el proceso educativo como un acto vital, no como el lugar en que yo voy a aprender algunas cosas y luego cojo esa información para buscarle una aplicación posterior en la vida, sino entendiendo más el camino como acto vital que el objetivo, el mismo camino como el objetivo para lograr esta interacción entre la matemática y la literatura. Así estamos agarrados, digámoslo también, del MEN, del Ministerio de Educación y de sus proyectos curriculares, en el sentido de la lectura por niveles críticos, ¿no? Sabemos que la lectura tiene un nivel informativo, un nivel inferencial y un nivel crítico intertextual. Entonces, en este sentido, básicamente hemos tenido unas 5 o 6
sesiones en las cuales, trabajando con los estudiantes, son ellos los que proponen las lecturas que queremos hacer. Entonces hacemos lecturas, por ejemplo, de narrativa, lecturas informativas. Por ejemplo, en el plano de la narrativa, los estudiantes escogen cuentos, poesía, que tiene que ver con matemática. Sabemos que la poesía en sí tiene ritmo, tiene acentuación, tiene diferentes procesos matemáticos. Y aparte de eso, por ejemplo, narrativa como cuento, escritores muy nombrados, por ejemplo, como Borges, Cortázar, etcétera, nos permiten tener visiones matemáticas a través de la narrativa. Por otro lado, en la dimensión de la lectura de imágenes tenemos a dibujantes, por ejemplo, como Escher, que nos presentan a través de la matemática la capacidad de de crear universos imposibles desde conceptos posibles, como lo son la matemática. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? A mostrarle al estudiante, o que él lo descubra básicamente, que la lectura matemática no es en sí simplemente la lectura matemática, sino una lectura básicamente de mundo. Que la lectura a través de los diferentes sistemas de signos, en cada sistema de signos se articulan todos. Entonces, cuando ellos leen un texto, pueden encontrar allí la matemática, la sociología, la ideología, etcétera. Entonces, básicamente esa es la propuesta que estamos tratando de llevar en el Colegio María Montessori, y creo que tengo que pasarla a esta porque somos 6 grupos, ¿sí? Continuando lo que decía mi compañero anteriormente, nosotros estudiamos un gran lista como de autores que nos iban a ilustrar sobre lo que inicialmente queríamos hacer. Uno de esos autores, y el que me parece más importante citar acá, es Howard Gardner, el que formuló la teoría de las inteligencias múltiples. En este libro, pues él plantea de forma muy interesante un estudio sobre las capacidades que tiene el ser humano enlazadas a diferentes inteligencias. Él dice inicialmente que estas inteligencias que él plantea no son independientes y que tienen relaciones entre sí y que cumplen funciones similares. Entonces, en el campo de las matemáticas, él dice, pues él asimila al matemático muy con el filósofo, o sea, en la medida que el matemático tiene que develar cuestiones trascendentales del universo desde la lógica. Y él plantea que las matemáticas, como decía anteriormente mi compañero, es una forma de entender al mundo muy semejante a lo que lo hace la literatura. Y esto es muy importante porque pues desde la educación tradicional nos han dicho que las matemáticas es algo muy diferente, muy elevado, muy ligado a la lógica, a las ciencias exactas y que no tiene nada que ver con las artes. Y por el otro lado está la literatura, las artes y demás, que son cosas de hobby, o eso es lo que dice la educación tradicional. Bueno, Gardner plantea que las matemáticas es muy importante para la educación de los jóvenes, y desde ahí hemos partido para plantear pues nuestro trabajo ya en el colegio. Quisiera leerles un fragmento muy chiquitico, me parece muy relevante. En muchas sociedades primitivas casi no hay estímulo para hacer preguntas, desafiar la sabiduría establecida, cuestionar las explicaciones mágicas o místicas. Por comparación, todo el impulso en muchos ambientes escolarizados consiste en rechazar declaraciones hechas sin pruebas, tratar de formular argumentos defectuosos, incluso elaborar nuevas síntesis por cuenta propia. El resultado final es una sociedad que se preocupa mucho por los intereses lógicos, científicos y matemáticos que he revisado aquí, incluso pareciera a costa de algunas de las formas más estéticas o personales de la inteligencia que he revisado en alguna parte de esta obra. Entonces, pues básicamente lo que Gardner va a sostener en este libro y que lo que nosotros queremos comprobar con nuestro proyecto es que las matemáticas sí son un lenguaje para entender el mundo semejante a las artes, semejante a la literatura, que es muy importante y que debe estar articulado con las otras disciplinas que se aprenden desde el colegio. Y ya, bueno, vamos a continuar con la exposición con el siguiente proyecto.
Buenos días. Yo estuve trabajando en el Colegio Morisco, en el Colegio Distrital del Morisco, en las materias de filosofía y español. Yo quisiera hablar un poco de la primera experiencia, el primer día, porque el primer día prácticamente fue un trabajo conjunto con la profesora de español. Ese día la profesora, pues más o menos, yo llevé una guía y ella guió la actividad como tal. Y ahí me hizo darme cuenta que prácticamente los estudiantes no estaban como muy motivados a la clase, sino simplemente hacían las cosas por obligación. Eso me hizo pensar que, digamos, ellos ya son muy habilidosos en contestar respuestas de pregunta múltiple, hablando de las pruebas de estado, pero a la hora de responder en pregunta abierta se quedaban un poco cortos. Y era porque simplemente el debate no lo tenían muy en mente, sino simplemente responder a lo que la pregunta quería. Otra cosa que hacía la profesora mucho era que trataba de hacer didáctica la clase con crucigramas y cosas que al final no funcionaban porque los estudiantes ya no querían hacer crucigramas ni nada, sino como por pasar el tiempo. Y digamos, se supone que leyeron la Divina Comedia, pero al final hicieron un crucigrama que yo creo que lo buscaron por internet y al final como que no funcionó mucho. Y digamos que ella hacía una dinámica de lectura silenciosa y lectura grupal y buscar las palabras que fueran raras. O sea, los estudiantes no se enfocaban mucho en la lectura, sino en buscar las palabras raras. De ahí salió mi propuesta de que yo le decía a los profesores de que quizá era mejor buscar motivar al estudiante y no tanto como buscar que viera todo como obligación. Entonces mi propuesta se basaba en poder guiarnos en lo que ellos ven en televisión, como Netflix o YouTube, como, no sé, Rick and Morty o películas que todo el mundo hubiera visto, para poder guiar la clase a través de eso y generar discusión. Y a los estudiantes al final les gustó, o sea, se sintieron motivados por la clase y empezó el diálogo. Y bueno, sí, eso sería como lo más importante para no alargar. Buenas tardes. Mi proyecto dentro del trabajo del seminario fue en el Colegio Manuela Beltrán con niños de transición o preparatorio. Bueno, acá como que las dinámicas que yo manejé fueron un poco diferentes a las de todos mis compañeros, porque cuando entramos a la pregunta de la evaluación, las cosas cambiaban un poco, porque entonces la tarea que teníamos en el seminario era hacer una prueba como simulando preguntas ICFES, preguntas saber, sí que tuvieran cierto tipo de respuestas, cierto tipo de contenidos, pero entonces yo me enfrentaba a una evaluación que no podía hacer así, porque los niños pues hasta ahora estaban aprendiendo a leer y escribir, entonces como que yo como estudiante de literatura pues fue como un poco un choque porque las evaluaciones no se podían ceñir a lo que pues mis compañeros estaban haciendo y lo que más o menos se suponía que debía hacer, sino como que a otro tipo de percepción, como a ponerle atención a otras competencias, a otros logros, no solamente cierto tipo de preguntas, ¿no? Entonces, bueno, mi proyecto tuvo que ver con un texto central que se llama El taller de las mariposas de Gioconda Belli, es una adaptación para niños y es editada por Bárbara Fiore. Es un texto que pues es un libro álbum que tiene pues buena porción de texto y buena porción de imagen, entonces digamos niños entre 5 y 6 años, pues el proyecto consistió en cómo hacer que el taller de las mariposas fuera un texto que a ellos les interesara, un texto en el que ellos se involucraran y pudieran pues de ahí desarrollar sus competencias, sus logros, sus habilidades. Entonces, pues mi conclusión acerca de la evaluación para niños entre 5 y 6 años se dirigía más a la observación, ¿sabes? A entender cómo un niño tiene o no la capacidad de asumir, no sé, una idea, una forma de imaginar, de entender el mundo y plasmarlo pues en su forma de actuar, de relacionarse, de
comunicarse, etcétera. Pues el proyecto al final fue muy satisfactorio porque en realidad logramos hacer entender, no sé si es la forma de decirlo, un texto que pues es de Gioconda Belli y pues la gente normalmente pensaría que no es para niños, pero se logró. Y nada, pues eso es básicamente mi experiencia. Bueno, mi nombre es Laura y mi proyecto estaba principalmente como basado en la creación. Digamos, yo lo hice con otra compañera y para nosotros era muy importante que o sea, como motivar y estimular la creatividad y la creación en los niños. Primero hicimos como una investigación teórica, entonces digamos que principalmente nos basamos en Freud y en como la importancia del fantaseo y de cómo cuando ya somos como adultos, pues perdemos como ese acto de fantasear y de hacer cosas fantásticas y de usar mucho nuestra imaginación. Entonces, lo que queríamos hacer con el proyecto era que por medio de la creación de textos ficcionales pudieran como estimular ese tipo de cosas. Pero además de todo, también nos parecía muy importante que hubiera como una autoevaluación constante y que también en cuanto a la forma de evaluar era importante que o sea, ellos crearan el texto, ellos mismos también como tuvieran como una autorreflexión, pero también sus compañeros pudieran como darles algunos consejos o lo que entendían. Entonces esa fue como la forma que nosotros desarrollamos en el proyecto, como esa forma de evaluar, porque igualmente cuando son textos pues es como de ficción y escritos por cada niño, pues es muy difícil decir como, oye, no, esto está mal y ya, o no, es que no nos gusta, o esto no está coherente. Entonces la idea era como que por medio de sus compañeros y del mismo, y también la profesora nos recomendó que también podíamos como hacer participar a los padres, que ellos mismos también leyeran como los textos de los niños y pues pudieran como conversar a partir de eso. Entonces ese fue nuestro proyecto y también nos parecía muy interesante que hubieran cosas muy cotidianas, entonces podían utilizar personajes de programas de televisión o también podían utilizar como una figura del antihéroe y no siempre como el héroe, cómics, bueno, básicamente como cosas así. Y pues los niños se ven muchísimo más motivados en ese tipo de cosas como cotidianas y cosas que ellos, digamos, realmente los divierte, pero pues digamos como enfocándolo más hacia la parte pues educativa y de creación, que nos parece demasiado importante. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber presentado y haber socializado lo que están avanzando ahí en el grupo de trabajo y sus diferentes proyectos, pues diferentes maneras también de participar en este tema que nos convoca, que es precisamente la evaluación en general. Y cada uno pues presentó su proyecto y pues llama aquí la atención pues que ya hemos escuchado por diferentes canales e investigaciones sobre el hecho de que el lenguaje matemático no riñe con otros tipos de lenguaje, bien dentro de las diferentes formas literarias, bien dentro de la prosa, que está dentro del marco de las ciencias sociales y humanas, o también bien en otras formas literarias, bien sea la poesía u otros, la épica o lírica o cualquiera de estos otros elementos que también pueden estar allí. Cuando estaban hablando precisamente sobre tratar de entender pues que el lenguaje literario y el lenguaje matemático son expresados en diferentes símbolos, pero que en esencia se está transmitiendo pues una misma racionalidad y un mismo tipo de pensamiento abstracto, pues sí, efectivamente ya han habido estudios muy interesantes al respecto sobre esta naturaleza, sobre esta temática, y el intento que ustedes metodológicamente están tratando de llevar a cabo de unir pues diferentes textos o de hacer lecturas de poesía u otros cuentos que estén relacionados con las matemáticas. Cuando comentaban eso, se me vino a la memoria el famoso texto Al diablo con los números, no sé si lo conocen, ¿ya? Que precisamente es un texto piramidal donde se trata de ver a partir de la narrativa, principalmente dentro de la prosa, cómo aprender matemáticas y cómo pues precisamente quitar ese coco que se tiene
a los niños con relación a esta área de conocimiento. Pues bueno, les auguro éxitos en el proyecto, en sus respectivos proyectos, que eso pues son de largo alcance, no son cortos, y más cuando estamos hablando de evaluación, pues que no es un camino breve, ¿ya? Hablar de evaluación, como ustedes habrán dado cuenta, es un camino que hay que ir diseñando, ir programando y dándole sentido, y de acuerdo también a las diferentes preocupaciones que se han manifestado acá en el auditorio. Muchas gracias por su presentación.